como lo he repetido muchas veces, desde hace 5 años venía yo con el cuento del 55-86, que significa que necesitamos mayorías en el Congreso, 55 senadores o senadoras y 86 representantes. Porque, como ustedes ya lo habrán visto, el presidente Petro lleva 3 años en un desgaste impresionante, porque si no tenemos mayorías, el próximo gobierno pues, va a sufrir la misma extorsión, el mismo chantaje del Congreso, es decir, entregarle prácticamente el Estado a esa clase política corrupta para que pueda aprobar las reformas. Sin embargo, se han sacado ya adelante dos muy importantes. Una de ellas, pues la reforma laboral, que yo sé que los debe tener a ustedes muy felices, aunque faltan todavía conquistas ahí. Pero lo que se avanzó fue bastante. Y yo sé que los trabajadores de Colombia, cuando empiecen a recibir ese poquito más de remuneración, pues van a saber que este gobierno sí cambió a Colombia, que sí está cambiando a Colombia. Mucha gente, incluso cuando hago entrevistas, la primera pregunta que me hacen los periodistas, que siempre son tendenciosos y tratan como a manipular a la gente, es: ¿ustedes qué sienten ante el fracaso del cambio? Y le digo, ¿cuál fracaso de cuál cambio? El cambio se está dando. O cuénteme si un gobierno de derecha hubiera hecho una reforma laboral como la que hizo Gustavo Petro y su bancada. Ninguno. O cuéntenme si una reforma pensional hubiera sido posible con la dinámica que traían los gobiernos de derecha anteriores. Tampoco. O cuéntenme si los campesinos hoy, que tienen más de 600.000 hectáreas en la mano, las hubieran recibido de otro gobierno de los que venían gobernando, cuando entre Duque y Santos no entregaron ni 50.000 hectáreas. Y aquí se está prácticamente multiplicando por 15 esa cantidad y muy seguramente lleguemos al 1.000.000 de hectáreas el año entrante. Así que defiendan el cambio con orgullo. Cuando les digan que aquí no hubo un cambio, refriéguenle estas cifras a la gente. Cuéntenles que hay 2 millones de personas más con agua potable que en 2022 no la tenían. Cuéntenle que hay más de 250 comunidades energéticas que antes no tenían luz y que hoy se alimentan de la luz solar gracias al impulso que le ha dado el presidente Petro a la transición energética. Así como eso, pues ustedes lo vieron en la locución que él hizo con motivo de los 3 años y las que estamos haciendo nosotros a lo largo y ancho del país, pues hay muchos cambios sustanciales que no se hubieran dado, que no hubieran sido posibles si el gobierno del cambio no llega. Entonces, ahora la segunda fase, que es, no voy a decir que es más fácil, pero digamos ya con velocidad crucero, es la que viene entre 2026 y 2030. ¿Cómo profundizamos esos cambios? ¿Cómo logramos cumplir aquellos programas que se han quedado a medias y cómo logramos reforzar los que se están haciendo bien? Porque, como le he dicho siempre en algunos otros discursos, en 4 años es muy difícil cambiar un país que traía un deterioro social, en corrupción, en violencia de hace décadas. Estos 4 años en realidad son 2, porque el primer año se utiliza para una reforma tributaria que es la con la que se va a fondear prácticamente el cambio y las propuestas de gobierno, y el segundo semestre del segundo año es para hacer el Plan Nacional de Desarrollo. O sea que casi al año de haberse posesionado el presidente apenas está arrancando. Los 2 años que siguen yo considero que son los 2 años del impulso definitivo, y este último año pues ya es un año electoral donde ya viene una ley de garantías, es más difícil contratar, así que es muy pequeño el periodo de gobierno para poder cumplir y para poder cambiar este país. Sin embargo, tenemos hoy la primera opción real de continuar gobernando. Y digo real porque así lo dicen las encuestas. Si este país estuviera tan en la olla como dice la oposición, como dicen un sector de la prensa, ¿por qué nosotros encabezamos las encuestas? Es la pregunta. Y ahí es donde la respuesta es obvia, porque la gente quiere seguir gobernando, quiere que nosotros sigamos gobernando. Pero para hacerlo, para conquistar ese más o menos 12-13% que nos falta para llegar al 51%, tenemos que llevarle las cifras a la gente y contarles realmente, mirándolos a la cara, diciéndoles la verdad, que hoy estamos mejor que hace 3 años y que el año entrante vamos a estar mejor que hace 4 años. Porque ¿qué recibimos nosotros? El tercer país más desigual de este planeta. Y no son cifras nuestras, son cifras de la ONU. Tercer país más desigual de la Tierra nos debería dar vergüenza. Un país tan rico en recursos, un país tan, no solo naturales, sino humanos también.
¿Y por qué somos el país uno de los países más desiguales de la tierra y el más desigual de América, por encima incluso de Haití? Porque hemos estado mal gobernados. Imposible ser un país tan desigual con buenos gobiernos. ¿Y por qué hemos estado mal gobernados, compañeros? Ustedes lo saben. Yo aquí estoy repitiendo la carreta por si están transmitiendo y otras personas lo pueden escuchar. Porque unas élites se apoderaron del erario y se apoderaron del Congreso y han puesto a ese Congreso, financiado por ellos, a legislar reformas tributarias que han agrandado la brecha de desigualdad. Más para los poquitos, menos para los muchos. Y este es un país que tiene muy pocos ricos, pero la riqueza está muy concentrada. Y por eso este presidente nos dio la orden a su gabinete y a quienes tuvimos el honor de integrar este gobierno, de trabajar para las periferias, para la gente más pobre, para la Colombia olvidada. Y eso hemos hecho. Por eso ese trabajo no se nota mucho en las ciudades y por eso hay tanta gente que sale a esas marchas contra Petro que ni siquiera sabe por qué sale. Y ustedes ven los muchachos cuando los entrevistan, le dicen, ¿usted por qué viene a marchar? No, por lo que está haciendo Petro. ¿Qué está haciendo Petro? No saben. Y así mismo en las encuestas, ayer yo miraba una encuesta de Inbamer donde dice que el tema del agro va muy mal en Colombia, eso no es objetivo. Este es el primer gobierno que se le mete de frente a una reforma agraria y la está haciendo, obviamente. No es integral todavía porque le faltan los recursos a los campesinos, de repente la asistencia técnica, seguir haciendo las placas huellas para que saquen sus productos, pero ya es una primera etapa de una reforma agraria que les va a entregar 1 millón de hectáreas a los campesinos. O sea que mientras los otros gobiernos les despojaban de la tierra a los campesinos y patrocinaban a los paramilitares para que les robaran las tierras, este se las está devolviendo. Eso es un cambio y eso tenemos que contarlo. Así que, compañeros, compañeras, para no echar más carreta, tenemos un reto muy grande porque también hay unas amenazas, y tengo que decirlo acá, y es que oportunistas, personas que se pasean por todos los partidos, han aterrizado en el pacto histórico, y aunque tengan derecho a participar, porque es un partido democrático, que tiene apertura democrática, pues tampoco permitamos que estas personas se queden con el pacto histórico, que eso puede pasar. Tienen plata, tienen maquinaria, y en un descuido, en estas elecciones del 26 de octubre, donde se seleccionan a los candidatos que van a ir al Frente Amplio, pudieran de repente dar un zarpazo, y el pacto histórico, que representa la lucha de millones de trabajadores, de miles de personas que han muerto, asesinadas, como los 5.733 compañeros de la UP, los 120.000 desaparecidos, cuántas personas asesinadas que han dejado la sangre y el sudor en este proyecto, de repente pudiera quedar en manos de gente oportunista que no representa ni las ideas, ni esta causa, ni estas luchas. Así que tenemos que unirnos. Yo no quisiera decir que soy el único candidato, no me gusta sacar provecho de esto. Hay candidatos y candidatas en el pacto histórico que representan estas luchas, tomen la mejor decisión. La mía es acompañar aquí a nuestras dos compañeras, porque necesitamos un Congreso robusto, un Congreso con mayorías para seguir transformando a este país. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Gracias por los chicharrones al compañero. ¡Viva el pacto histórico! ¡Viva! 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 Y cierro con esta. Gustavo Bolívar. Gracias. ¡Viva! 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 Y cierro con esta frase que nos tiene que llamar a la acción. Volvamos a ganar. 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 Gracias.